sesión. Tiene la palabra la colega asambleísta Paola Cabezas. Ahora sí me escuchan. Bueno. Ya le escuchamos, colega. Lo vuelvo a saludar, señor presidente encargado de la sesión. Igualmente saludos a todos los colegas legisladores. Primero quiero enviar un saludo enorme, un abrazo solidario a las familias que fueron afectadas por el sismo el fin de semana anterior. Desafortunadamente se perdieron vidas y están viviendo momentos de dolor y zozobra. Nuestra tarea como legislativo es unirnos para, en la medida de nuestras posibilidades, acompañar a los afectados. Si bien podremos tener en ocasiones diferencias, pero cuando se trata de la gente, este Parlamento tiene que mostrarse unido ante los embates de la naturaleza. Colegas asambleístas, qué oportuno que estemos tratando en el marco del 21 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, una propuesta de código que ratifica y promueve el ejercicio pleno de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, montubios, afrodescendientes, población que, dicho sea de paso, ha sido históricamente racializada y excluida. Quiero reconocer el esfuerzo realizado por todos los miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, y a nuestros equipos técnicos para presentar al debate una normativa que cumpla con las expectativas de las comunas, del pueblo indígena, del pueblo afrodescendiente, del pueblo montubio. Una normativa acorde con la Constitución y las sentencias de la Corte Constitucional para entregar al ordenamiento jurídico leyes que se ciñan al cuerpo constitucional. Colegas, ya entrando en materia, es necesario reconocer la existencia desde siglos atrás de la presencia de los pueblos y nacionalidades en territorio ecuatoriano. Al igual que en cualquier otro país, los mismos, en el contexto reduccionista, se los ha concebido como minorías, de culturas inferiores, de personas o colectivos sin incidencia, más allá de sus prácticas culturales en sus ámbitos territoriales. Tenemos la tarea, como Asamblea Nacional, desterrar estas concepciones que restringen el reconocimiento de la interculturalidad y la plurinacionalidad, aspectos que son promovidos con énfasis dentro de nuestra Constitución. Durante muchos años, los pueblos y nacionalidades han luchado por la reivindicación de sus derechos, en particular durante los años de 1920 en adelante, cuando emerge la lucha con el liderazgo de mujeres como Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña. Este proceso fue el origen de grandes e históricas organizaciones de representación indígena a nivel nacional para lograr el reconocimiento de algunos derechos, sobre todo la oficialización de la educación intercultural bilingüe. Las organizaciones indígenas, afroecuatorianas y montubias han logrado algunos avances importantes. Por ejemplo, el reconocimiento desde la Constitución de 1998 al Estado pluricultural y multiétnico, y con esto un conjunto de derechos colectivos. En la actualidad, con la Constitución de la República del 2008, tenemos 21 derechos colectivos que esta norma pretende desarrollar, garantizar precisamente. Pero no podemos hablar de derechos colectivos si no nos referimos a la Conferencia Internacional del Trabajo que aprobó el convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 2007, aprueba la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumento que desarrolla los derechos de los pueblos indígenas, los mismos que también son vinculantes para el pueblo afroecuatoriano y montubio. Hice llegar una presentación al equipo técnico. Me gustaría que por favor la pudieran proyectar la presentación. Con su autorización procedemos con la proyección del material remitido por la asambleísta Cabezas. Siguiente diapositiva. Compañeros asambleístas, el Código Orgánico Integral para la Protección y Garantía de los Derechos Colectivos de las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades
contiene 12 propuestas de asambleístas y exasambleístas de diferentes bancadas. Y en ello me detengo para reconocer la voluntad política de este Parlamento para priorizar esta deuda con las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y así poder debatir esta norma. Siguiente diapositiva. Es necesario indicar que la construcción de este código nace de la socialización que realizó la Comisión de Garantías Constitucionales en 22 de 24 provincias y que en los registros datan de más de 1.166 personas participantes en la misma. Siguiente diapositiva. Pero, ¿qué es lo que propone este código? Esta propuesta de código regula y garantiza la implementación y la progresividad de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales como elemento fundamental para la construcción del Estado intercultural y plurinacional. Así también establece el ámbito y los mecanismos para la coordinación y cooperación entre órganos de la función judicial y las funciones jurisdiccionales de las autoridades indígenas. Reconoce y protege el patrimonio genocultural de las comunas, comunidades, pueblos afroecuatorianos, montubios, nacionalidades indígenas, ancestrales y otros colectivos del Ecuador. La regularización de la investigación del patrimonio genocultural y la determinación de normas para la extracción y utilización del material genómico de estos pueblos, nacionalidades y otros colectivos y el establecimiento de las sanciones en la distribución, comercialización y uso ilegal del patrimonio genocultural del Ecuador. Garantiza el ejercicio de las facultades y los derechos colectivos, las obligaciones del Estado, la institucionalidad comunitaria y el uso de mecanismos de exigibilidad, aplicabilidad y ejercicio de los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades para la construcción del Estado intercultural y plurinacional. Establece el procedimiento para el ejercicio pleno del derecho a la consulta previa de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo montubio y pueblo afroecuatoriano, antes de la adopción y aplicación de medidas legislativas y administrativas que puedan afectar los derechos colectivos. Desarrolla y garantiza el ejercicio de los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Constitución y los tratados de derechos humanos de los que Ecuador es parte. Mejora las condiciones de vida del pueblo montubio, estableciendo mecanismos para la aplicación de políticas públicas y lineamientos que garanticen el ejercicio y el proceso oportuno a los derechos individuales y colectivos. Siguiente diapositiva. Norma el uso, la investigación lingüística, la construcción del léxico escrito, la estructura gramatical, el sistema fenológico, la traducción al idioma castellano, la promoción, fomento, desarrollo, enseñanza de los idiomas ancestrales y el fortalecimiento del sistema de educación intercultural bilingüe en el marco de lo que disponen la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de los derechos humanos y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Protege y desarrolla el derecho de la autodeterminación de los pueblos y desarrolla derechos colectivos básicos que van desde las circunscripciones territoriales, la salud intercultural, la sabiduría ancestral, entre otros. Esta propuesta de 167 artículos, con sus disposiciones generales y reformatorias, busca ejecutar los 21 derechos colectivos. Siguiente diapositiva. Sin embargo, somos conscientes que la norma puede ser mejorada y por ello los invito a realizar las observaciones que mejoren el texto. Un dato importante es que el código debe derogar la actual ley de organización y régimen de comunas que data desde el 2004 para no crear inseguridad e incertidumbre jurídica. Siguiente diapositiva. Gracias al aporte de todos quienes asistieron a las diferentes sesiones de la comisión en torno a este tema y a la construcción del proyecto, el mismo tiene 8 capítulos,
167 artículos, 17 disposiciones generales, 9 disposiciones reformatorias y 9 disposiciones transitorias. Y la siguiente diapositiva, que creo ya es la última, en esta línea de constitucionalidad, el artículo 156, no, la anterior, por favor. El artículo 156, 157 y la disposición transitoria sexta de la Constitución de la República establecen que los consejos nacionales de igualdad son responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero que en la realidad se han convertido en organismos de mera burocracia. Por ello, abordamos la rectoría y la institucionalidad de este código. El mencionado convenio 169 de la OIT ha contribuido de manera sustancial al reconocimiento y a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes, con el reconocimiento de su carácter de pueblos y nacionalidades, tanto para los indígenas como los afrodescendientes y otros colectivos, en particular a través de los artículos 2, 3, 4, 5, 19 y 34 y otros. Hay un tema fundamental que se desarrolla en este código y es la garantía de consultar a la comunidad sobre la posible afectación de sus derechos a través de mecanismos de consulta previa, libre e informada y consulta prelegislativa. Y me voy a detener aquí, señor presidente, porque la consulta prelegislativa es una obligación de este Parlamento realizar, según lo dispone el artículo 109, numeral 1 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Este texto debe ser sometido a consulta prelegislativa y lo argumento por la razonable consideración que podríamos estar afectando derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. No queremos que ocurra lo que pasó con la Ley de Minería y de Recursos Hídricos en su momento. La Corte Constitucional, mediante sentencia número 001-10 de la Corte Constitucional, considera que en circunstancias de institucionalidad regular u ordinaria, la consulta prelegislativa constituye un requisito previo sine qua non que condiciona la constitucionalidad de cualquier medida de índole legislativa que pudiera afectar cualquiera de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador. Colegas asambleístas, este texto debe ser sometido a una consulta prelegislativa por abordar derechos lingüísticos, derechos a la protección de los recursos genéticos y al patrimonio genocultural, derecho a la tierra y territorios, derecho a la protección de la sabiduría ancestral, derecho a la comunicación e información, derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la identidad y patrimonio cultural, derecho a la libre determinación y régimen de autoridad comunitaria, justicia indígena, entre otros derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano y montubio. En virtud de ello, señor presidente, elevo a moción que se suspenda el debate de este informe en el momento que usted crea conveniente, con el fin de que este pleno autorice la consulta prelegislativa al tenor de lo dispuesto en el artículo 57, numeral 17 de la Constitución de la República, 109, numeral 7 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el reglamento de la materia. Sabemos que luego de este debate se rompen los plazos y debemos entrar en un proceso de consulta prelegislativa y se va a consultar todos los aspectos que se ameriten. Este proceso será realizado por la misma comisión, como dicta el reglamento aprobado por el CAL para el efecto. Así que se viene una etapa muy interesante que además se ajusta a la Constitución de la República y a los pronunciamientos claros que ha hecho la Corte Constitucional a través de sus sentencias, donde aclara la obligación jurídica que tiene este Parlamento de entregar leyes, normas que se ajusten a los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Es importante resaltar y aclarar que esta ley no regula consulta popular ni consultas ambientales. Ese tipo de consultas se desarrollan en otras normas de su materia.
Para concluir, señor presidente y colegas legisladores, esperamos que en este primer momento se recoja la mayor cantidad de observaciones para seguir mejorando un texto que será ley y que estoy segura mejorará las condiciones de vida de los sujetos de derechos de este código. Gracias, compañeros legisladores, señor presidente.